Entonces, siendo las 10:10 de la mañana, comenzamos con la conferencia la conferencia inaugural de la Semana Falcon. El título de la conferencia es Exploraciones en crematonimia, nombres de marcas y negocios en México. Esta conferencia la presenta el maestro Miguel Reyes Contreras, es de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, en el marco de la Semana Falcon. Es justo hoy a 10:10 de la mañana. Voy a comentarles un poquito acerca de la trayectoria del maestro Miguel. Él es licenciado en lengua inglesa y maestro en lingüística aplicada por la UAM del Estado de México, diplomado en análisis del discurso en la Universidad Intercultural, profesor e investigador de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, alumno del doctorado en humanidades con énfasis en lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana, es cronista comunitario en Santa Ana, Ixtlahuaca, ex becario del programa Scholars in Residence Fulbright García Robles y profesor afiliado al Institute of American Indian Arts, Santa Fe, Nuevo México. Es secretario de ONOMA, Seminario Interinstitucional de Onomástica, y es miembro del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, que es un seminario que a mí me parece muy, muy interesante, y del Seminario de Estudios sobre el Alto Lerman. Ha impartido clases en literatura, historia, lingüística, docencia, estudios culturales y didáctica de lenguas. También ha participado en congresos diversos y publicado varios trabajos de investigación en libros colectivos y revistas internacionales en áreas como la lingüística contrastiva, didáctica de lenguas, redacción académica, traducción, análisis del discurso, paremiología y onomástica. Sus áreas de especialidad son la onomástica, la paremiología y el análisis del discurso, que, bueno, en estas áreas especializantes luego hay algunos nombres un poquito extraños, que bueno, la onomástica, que es de lo que tiene que ver la conferencia de hoy, la crematonimia, que nos va a ilustrar el maestro Miguel de en qué consiste, sus partes y demás, tiene que ver con la onomástica. Y el otro término de paremiología, ese tiene que ver con las paremias, y en este caso frases hechas y sobre todo los refranes. Entonces son estudios muy específicos del área de la lingüística, que a nosotros como lingüistas, a los encargados también de estudiar cualquier disciplina que se relacione con el lenguaje, son temas que nos llaman mucho la atención. Entonces, esa es la presentación del maestro Miguel. Los dejo con él para que nos explique, nos ilustre acerca de lo que es la crematonimia. Bueno, vamos a empezar. El término crematonimia, como acaba de mencionar la doctora Gutiérrez, es un término que suena bastante raro, algo así como una droga alucinógena o como un hongo alucinógeno, como una nueva droga, porque pues es un término que difícilmente escuchamos, ¿no? en la cotidianidad. Bueno, ¿qué es la crematonimia? Es una de las tres disciplinas del estudio de los nombres, que es la onomástica. Esta subdisciplina de la onomástica vendría a ser una especie de cajón desastre para todo aquello que no se puede nombrar como personas o como lugares, ¿no? Que son la antroponomástica y la toponomástica, que estudian los nombres de personas y de lugares. Sin embargo, en nuestro entorno todo tiene nombre, ¿no? Tienen nombres los objetos, las plantas, un tren, un avión, una tienda, y esos no entran en esta categoría de un lugar o de una persona. O sea, ¿cómo podríamos clasificar el nombre de un coche, ¿no? No es de un lugar, pero tampoco es una persona. Entonces entra en otra categoría que define el International Council of Onomastic Sciences como el nombre de un objeto, de una institución político-económica, o también con un sentido comercial o cultural.
Esto viene del término griego krematos, ¿no? Que viene de dinero. Entonces, más bien tiene que ver con todo aquello que tiene una función económica, ¿no? Con vender algo, ¿no? Con generar una cuestión, sí, un beneficio económico. La definición más completa de este concepto la dan Tortillonada en 2013, al decir que es una clase especialmente compleja de nombre propio, que hace referencia tanto a productos tangibles como productos intangibles de la actividad humana y que se encuentran al margen de la disciplina onomástica. Vamos a ver esto de que se encuentran al margen porque al final voy a dejarles otros tres conceptos que incluso generarían este conflicto de, bueno, se le da nombre a esto, pero esto ya entra solo en la cuestión léxica o si es onomástica. Bueno, ya lo discutiremos al final. Bien, pues entonces el término de crematonimia es básicamente una categoría para todo, ¿no? El cajón desastre, como les decía. Esta es una clasificación un tanto desglosada de lo que implicaría el crematónimo. Pertenece entonces al estudio de los nombres que tendrían que estar. Y los crematónimos entrarían en nombres comerciales, de los cuales derivamos nombres de empresas, a los cuales se les conoce como apoteconimia, ¿no? Que viene originalmente el término apoteque, se refería solamente a los bares, y a los nombres comerciales, que también incluye marcas, ¿no? Como juguetes, como autos, como medicamentos, y a otros nombres como los nombres de transportes, aviones, barcos, trenes, objetos como, no sé, por ejemplo, una espada, ¿no? Excalibur tiene un nombre, es una espada que tiene un nombre literal, desde el punto de vista literario, no sé, la espada de Aragorn en El Señor de los Anillos, que se llaman Duril, ¿no? Entonces, este tipo de objetos nombrados, edificios, obras de arte, títulos de obras, e incluso un concepto que también está en el margen, que es el nombre de las bandas, que tienen una intención cultural, comercial, perdón, pero que también tienen una cuestión ideológica, por lo cual, de acuerdo con el doctor Artur Galkowski, ¿no? De Polonia, esto tendría que calificarse más bien como un ideónimo, ¿no? Porque incluso eso no solamente el nombre, sino de toda una ideología. Y están los otros nombres al margen, los nombres de las plantas y de los animales, que tendría que ver más bien con la botánica, pero hay muchos nombres de personas que se llevan a las plantas, ¿no? Por ejemplo, hay una larva que se llama Neopalpa Donald Trumpi, ¿no? Y es porque a la larva encima de las alas tiene unos vellitos que se asemejan al copete de Donald Trump, y entonces lo nombraron en honor a este señor, ¿no? Entonces, como ese nombre propio se convierte, ahora está con letras minúsculas, pero que deriva, ¿no? Es un deonomástico, a final de cuentas, deriva de un nombre propio, ¿no? Bien, ese sería el nombrar a la naturaleza. Bueno, hablar de crematonimia es hablar del paisaje lingüístico, o específicamente de un paisaje onomástico. El paisaje lingüístico es esta forma en la que se representa la lengua en aparadores, en signos comerciales, pósters, señalizaciones oficiales y de tráfico, pero específicamente en la visibilidad y presencia de las lenguas en la señalética pública y comercial en un territorio o región. Es un término que se originó en 1997 con el trabajo de Landry Bury en Canadá, al hacer el estudio sobre cómo se distribuyen las lenguas en un espacio bilingüe en Montreal, ¿no? Entonces, todo esto que vemos, esta mezcla de lenguas, es lo que constituye el paisaje lingüístico, también conocido desde el punto de vista de Scholon y Scholon como la geosemiótica, ¿no? O el estudio de los significados de los signos en el espacio público, sobre todo considerando que el nombre propio es en sí mismo un signo. Bueno, sí, entonces aterrizamos a los crematónimos, ¿no? El nombre comercial, el crematónimo, vendría a ser este nombre cuya función es guiar una elección de los consumidores o los inversionistas, y cuyo uso es específicamente comercial, ¿no?
Entonces, aquí vamos a tener varios conceptos que son interesantes de analizar, o bueno, importantes de analizar antes de hablar del concepto de apotecónimo, que es en el cual técnicamente entrarían mejor en cuanto a terminología, ¿no? Porque el crematónimo, como acabamos de ver, es súper amplio, y si hablamos de nombres de negocios, entran más bien en los nombres eh, solamente los de los espacios comerciales, ¿ok? Entonces, la compañía a veces nos va a referir al nombre del producto o la marca, al cual se le conoce también como ergónimo, y los franceses lo llaman marcónimo, en realidad. Los nombres comerciales solamente tienen una historia interesante. Empiezan en 1631 con el primer anuncio en la Gazette de París. Sale el primer anuncio publicitario cuyo objetivo era la venta de bienes inmuebles. Cuando nosotros analizamos este tipo de elementos, vamos a encontrar con que tienen una estructura lingüística muy específica. Rompen las reglas de ortografía, por ejemplo, esta de PayPal, que encontramos una consonante mayúscula dentro de la misma palabra. Entonces ahí están atentando contra la ortografía. A veces la tipografía y el patrón están asociados al logo, lo cual nos lleva a otro campo de aplicación, que es la comunicación y el estudio de la semiótica, ¿no? La semiótica del nombre, sobre todo cómo se refleja en el logo, la pronunciación de ese nombre. Hay algunos cuantos videitos por ahí en YouTube, en Facebook, hablando sobre, no se dice McDonald's, se dice McDonald's, no sé, este tipo de aclaraciones, que también tendría que ser pues sería una beta, ¿no? Para estudiar sobre la pronunciación, sobre las cuestiones fonéticas y fonológicas en torno a los nombres comerciales. El proceso de formación, si son préstamos, si son compuestos, y desde el punto de vista semántico, se podrían estudiar a partir del significado, si es textual, si es ideacional, si es interpersonal, en términos de globalización, cuáles son las lenguas a las cuales se refieren, lenguas internacionales como el español, el francés, el italiano, lo cual, y es curioso también que todavía siga habiendo marcas que utilicen el griego o el latín como forma de nombrar. Aquí hay una especie de mapa onomástico, ¿no? En cuanto a marcas, un mapa ergonímico en se olvidé, Nueva York, ¿no? Bien, ¿cómo asociamos entonces estos conceptos? Es un concepto, el branding, que es un término que se utiliza más bien en el área de comunicación, la generación de logos y marcas. ¿Qué tiene que ver el branding con la onomástica? Bueno, los franceses llaman a esto marqueología, ¿no? Los ingleses lo llaman branding o naming, y su relación con el marketing es completamente indiscutible. Sin embargo, desde el punto de vista onomástico, las marcas, que son un nombre, nos pueden llevar no solamente a darnos cuenta de cuál es la psicología individual y colectiva de la marca y su influencia, porque hay personas que se visten de una marca, ¿no? Que no usan otra marca, y entonces ahí está lográndose el efecto, ¿no? Que decíamos de que influya en la elección del cliente. Este tipo de marcas, como vemos, hay una asociación muy directa entre la forma y el fondo, ¿no? El logo y el nombre, lo cual, insisto, tiene mucho que ver con la parte de la semiótica del nombre. Aquí hay dos mapitas. Me encontré uno que ya no puse, que también es de las marcas mexicanas, ¿no? De qué estado representa cada marca. Bueno, entonces, cuando discutimos qué tipo de palabras la marca, ¿cuál es el estatuto gramatical? Sabemos que una marca va a ser un nombre propio, por lo tanto es un sustantivo, y sintácticamente funciona como núcleo o sujeto, o como un objeto directo o indirecto, ¿no? Sin embargo, algunos autores discuten que no son nombres propios, puesto que lo que define el nombre propio es la mayúscula. Sin embargo, en sentido práctico, todas las marcas se escriben con mayúsculas, y si se escriben con minúsculas es por meramente cuestiones de tipografía, ¿no? De diseño, pero
no podría decirse que no son nombres propios, puesto que representan a una entidad, ¿no? No son nombres apelativos y bueno, si vamos a ver algo como esto, voy a poner simplemente este ejemplo, ¿no? ¿Cómo llamamos a un medicamento? Sulfato de ya lo había practicado. Sulfato de dexbromfeniramina o disofrin, ¿no? Este tipo de marcas o de nombres para las marcas están regulados por una comisión internacional. No existe el International Department for Naming of Drugs, ¿no? Entonces, está asociado a 185 países y tienen 40,000, un aproximado de 40,000 nombres en varias lenguas y que sirven como una nomenclatura internacional para el uso de los medicamentos y que esto pueda facilitar la distribución y sobre todo al momento de hablar de los medicamentos en todos los países, se puede hablar de un concepto que los une, ¿no? Bien, entonces, como ejemplo, tenemos esta nomenclatura y lo que podríamos considerar una especie de universal en la mayoría de los espacios. Una forma de comprobarlo fue metiéndome a varios espacios con los mapas de Google y ver que en todos lados los negocios tienen un nombre, ¿no? Por lo tanto, esto es una razón para hablar de la apoteconimia como uno de los conceptos más completos, los términos más completos para hablar de cómo se usa el lenguaje en el paisaje, ¿no? Entonces, la apoteconimia, ahora sí, aclarando, veníamos del crematónimo y vamos como vimos, está muy amplio, entonces nos vamos a la apoteconimia. La apoteconimia es el nombre de negocios, tiendas, servicios y consumos, que originalmente, insisto, según el diccionario, está referido solamente a los nombres de los bares, pero también después a otros autores lo manejan como nombres también de restaurantes y otros como establecimientos comerciales. Entonces, bueno, si tiene el término apoteque, ¿no? Se refiere más bien a una tienda. Entonces, bueno, pues entonces podríamos decir que todo aquel espacio que vende algo, que ofrece un servicio, entonces podría entrar dentro de esta categoría. Estos apotecónimos dan forma al paisaje lingüístico, tanto urbano como rural, ¿no? Hay varios estudios sobre cómo se distribuyen estos nombres de espacios en zonas rurales y en zonas urbanas, ¿no? Sobre todo se hacen más en zonas urbanas, pero también hay estudios en zonas rurales. Y podemos ver que aquí hay una buena cantidad de motivaciones para nombrar esos espacios y por lo general es externa y es visible y vamos a ver que tienen que ver en muchos casos o con la geografía. Estos son unos ejemplos que yo recolecté a partir del trabajo de investigación en Santa Fe, Nuevo México, el de recuperar la apoteconimia y la odonimia, que es el nombre de las calles en Santa Fe. Entonces veíamos después esta comparación entre Toluca y Santa Fe, que la geografía influye mucho. Entonces tenemos aquí esos departamentos que se llaman Sangre de Cristo, que así se llama la cordillera montañosa que va desde Santa Fe hasta Colorado. El fraccionamiento nevado en Toluca, que también tiene que ver con el nevado de Toluca. La ubicación, por ejemplo, esta escuela que se llama Elementary School, ¿no? Acequia Madre Elementary School, que era una especie de acequia, una zanja que dividía la zona rica de la zona pobre, ¿no? En Santa Fe. Pero tendríamos otros negocios aquí en Ixtlahuaca, como la tortería Ixtlahuaca o la ferretería San Isidro, que nos están revelando que uno cuando va viajando sabe uno dónde está por los negocios que va uno viendo, ¿no? Entonces, estoy en San Isidro o ya estoy en Ixtlahuaca bueno, si uno no lleva el Google Maps o sabe uno dónde está, puede uno ubicarse a partir de los negocios. Hay motivaciones también complejas que tienen que ver con lo personal y lo cognitivo, por ejemplo, la relación familiar. La mayoría de los negocios se relacionan con
el patronímico, los apodos o los hipocorísticos. Entonces bien, vemos el Adelitas Restaurant en Santa Fe, la estética de Armand aquí en Ixtlahuaca, o la carnicería Betty, como vemos como al muchacho de la estética le dicen el Armand, ¿no? Y así le puso a su estética, ¿no? Armand, ¿no? Incluso imitando la ortografía francesa, ¿no? Hay préstamos como Chedre Bakery o Mari Pizzas and Beer, está aquí en Ixtlahuaca, o estos acrónimos como Technigraph o Construrama, y construcciones sintácticas complejas, ¿no? Como un agente de viajes, Le Bon Voyage. Hay innovaciones que tienen que ver con fusión, por ejemplo, esta Marplay, ¿no? Como Mariplaya, que según los dueños del negocio de renta de autobuses, se llama así, por Mariplaya, ¿no? Marplay. Pero vamos a encontrarnos otras innovaciones bastante curiosas como esta, ¿no? En las cuales el uso del lenguaje es súper interesante, porque tenemos esta frase inglesa de so far, so good, pero en latín se llama so far, so good, ¿no? Una que no tengo documentada, pero porque no pertenece a mi área de estudio, es una de aquí de Atlacomulco, en el norte del Estado de México, que se llama Doña Sala y Don Sillón, ¿no? En referencia a Doña Sara y Don Simón, ¿no? A una película de la época del cine de oro. O encontramos esta venta de kebabs, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Abra Kebabra. O esta cafetería, ¿no? Pop Coffee, ¿no? Entonces, este juego con el lenguaje es muy interesante porque nos habla de la vitalidad lingüística. Vemos esta Flores Gump, ¿no? La florería Flores Gump, o esta panadería, ¿no? Bread Pits. O vemos este restaurante vietnamita, ¿no? The Fucking Fabulous, la comida pho, ¿no? Lord of the Rings, ¿no? La lavandería. Esta también es genial, British Airways, una estética en Londres. Y la lavandería, Iron Maiden, podría referirse a dos cosas, o al instrumento de tortura o a la banda, ¿no? El gran diccionario Oxford maneja ya marcas que han entrado al diccionario a partir de acrónimos, ¿no? Como Vertex o como Alka-Seltzer, Google, Amex, Kleenex, Copex, Polaroid, Xerox. Se han convertido en elementos lexicalizados para incluirse en el diccionario, ¿no? Aquí en México encontramos, vimos hace un rato la creatividad en lengua inglesa, pero vemos en México existe ¿no? Esta tortillería que está en Ciudad Neza, si no mal recuerdo, Tortillería, o esta que es Harry Potter y la Orden del Taco, ¿no? Una taquería en las afueras del metro, de una estación del metro, El Señor de los Bolillos. Vemos cómo la tipografía se respeta, ¿no? Incluso la imaginería, la imagología, ¿no? La foto de Gollum y la foto de Thor, este gimnasio, ¿no? Jim Morrison, ¿no? La estética canina, que me parece a mí genial, el diseño del perrito con la estética de Jim Morrison, The Dogs, o esta panadería repostería Jurassic Pan, de nuevo el rescate de toda la iconografía referida a pues a esta saga, ¿no? Bueno, sí. Vemos entonces el concepto de apoteconimia, es esto, los nombres de los negocios. Pero hay otros elementos comerciales que también son merecedores de nombres, como el hecho de nombrar a un barco, ¿no? Los barcos empezaron a nombrarse a partir del siglo IV a.C., con Pireo en Grecia, y que empezó a llamar a los barcos con nombres de diosas o con nombres de animales. En la Ilíada los barcos no aparecen nombrados todavía, ¿no? Pero a partir del siglo IV vamos a encontrar esto. El auge empezó a ponerse más de moda a partir de la época de las conquistas que tenían de los británicos, franceses y españoles con el descubrimiento de América, y empezaron a nombrar a sus barcos
conocemos a la Niña, la Pinta y la Santa María, o al Mayflower, que salieron de expedición y tenían la característica de nombrarse como flores, como lugares, como gemas, o con algún elemento religioso, como la Santa María, ¿no? Por ejemplo. Y algunos habían algunos tan caprichosos como el Flying Cow, ¿no? El Why Not I, que tenía que ver con las exploraciones, ¿no? Si algunos ya se fueron a explorar, Why Not I? O esta fusión de los nombres Commonwealth to House, ¿no? Aquí vemos en Instruction del Mayflower, pero a partir del siglo XIX en Estados Unidos empieza a haber una especie de regulación en la nomenclatura de los barcos durante la Guerra de Secesión, y a los barcos de primera clase se les llama a partir de los estados, y vemos en las películas que hablan del SS Arizona o del SS Nebraska, porque son barcos de primera clase que están nombrados como estados. Los de segunda clase se nombran como ríos y los de tercera clase como ciudades. Si hay barcos todavía más pequeñitos como fragatas de cuarta clase, el presidente los nombra, él decide cómo se llaman, al igual que los submarinos también merecen nombre. Los barcos civiles se nombran como las compañías, vemos ahí otros barcos famosos como el Beagle o como el Lusitania o como el Carpathia o el Titanic, ¿no? Y en la actualidad, las compañías de cruceros, que cada uno de ellos también tienen sus nombres. Y esto mismo lo han adoptado algunas compañías, algunas líneas, algunas aerolíneas, ¿no? Para nombrar a sus barcos, como hizo recientemente Interjet, que le puso, no recuerdo, ¿fue Interjet? Sí. Sí, Interjet, que le puso el nombre de una persona a cada avión. Entonces tú viajas con Lucía, o tú viajas con Marcos, ¿no? Estás viajando en el avión que tiene ese nombre. Bien, los nombres de aeronaves, entonces, son estos, todos los artefactos militares tienen unos códigos, y esos códigos también tienen una razón de ser. Nombran aviones, cohetes, misiles balísticos y satélites. El sistema británico fue el primero, nombraban a bombarderos, los cuales tenían que llevar una palabra que tuviera que ver con agresividad o con velocidad, y los barcos entrenadores con lugares o con un elemento relacionado con tutoría, como master, como chief, como pupils, etc. Y el sistema americano también empezó en 1918, cuando se empezaron a utilizar los aviones para la guerra, en la Primera Guerra Mundial, empezaron a hablarse con el diseño de la misión y el código de la letra, y después un apodo, ¿no? Como la misión Lockheed SR-71 Blackbird, ¿no? Y la aviación civil, pues va a ser la marca del fabricante más el número de serie, como Boeing 707 hasta el 777, o el Vickers DC-1. Pero también hay algunos aviones famosos como el Intransigent, que es el de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? del Principito, el Enola Gay o el Espíritu de San Luis, que han sido nombrados, ¿no? El Enola Gay, que era el que llevaba al Fat Man y al Little Boy, ¿no? Las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y entonces, vamos a ver cómo todo eso, que también tiene un uso comercial, por ejemplo, la aviación civil, pero también lo militar. Los ferrocarriles no hay necesidad de nombrarlos, pero aún así se nombran, ¿no? Entonces, empezaron estos nombres en 1784 con los nombres, al nombrar las diligencias en honor a los caballos. Ahí se les ponía el nombre del caballo. A partir de 1846, antes de que pudiera entrar en auge la locomotora, tenía que tener un nombre que fuera poderoso, rápido, sí, mecánico, excelente, ¿no? Como Pioneer, o como Vulcan, o Catch Me Who Can, Steam Elephant, Sans Pareil, ¿no? Las compañías ferrocarrileras en la actualidad las nombran a partir de la ruta o los aspectos simbólicos, ¿no? Hay unos súper famosos como el Trans Am en Estados Unidos, como el que a mí me tocó estudiar en Santa Fe, el Santa Fe Roadrunner, ¿no? Es el correcaminos, que es el ave que simboliza al Estado. Y las compañías ferrocarrileras ahora llaman así con el nombre de la ruta, como el Berlin Express en Suiza o el Chepe en Chihuahua, ¿no? Que más bien se refiere a la ruta.
¿Qué más podemos nombrar con fines comerciales? Hay unas tesis muy interesantes sobre los nombres de coches de unos investigadores de Colombia, los cuales nos hacen notar todo lo interesante que puede ser estudiar los nombres de los objetos como estos, ¿no? Como los automóviles, con este carácter percibido del coche. Entonces se van a llamar con nombres como Mustang, como Challenger, Charger, Thunderbird, Impala, o hay coloquialismos como el Chevrolet Beaver, o con animales como el Mustang, el mismo Impala, ¿no? O lugares como Ibiza o eventos, ¿no? Como el Daytona. Hay inventos como Mondeo, ¿no? Que viene de Le Monde, o el Alfa Romeo, el Mazda Pongo, con un número de letra, como hacen sobre todo Audi, ¿no? Que van nombrando sus coches con números, o Peugeot, ¿no? Y en un intento por quedar bien con los indígenas norteamericanos, las empresas gringas también hicieron algo así como ponerle el Pontiac Chieftain, los Tahoe, o el Jeep Comanche o la Cheyenne, ¿no? Que no estuvieron muy de acuerdo ellos, ¿no? Pero también es muy interesante revisar este tipo de estudios, ¿no? De los coches. ¿Qué más podemos nombrar? Un montón de cosas, ¿no? No entran en ninguna de las categorías. Bueno, un fraccionamiento podría entrar como un topónimo. Sin embargo, tiene un fin comercial, ¿no? Fraccionamiento con el asesor, como una organización pública como Greenpeace, los libros, los programas de TV, ¿no? Nombrar eventos como el Vive Latino, como el Lollapalooza o como el Glastonbury Festival, el Heaven and Hell, están nombrados con mayúscula. Videojuegos como estos, como Warcraft, la industria musical, que pueden ser las mismas compañías o las bandas, lo cual va a desencadenar en otra posibilidad de estudio mucho más interesante que tiene que ver con el ideónimo, ¿no? No es, en cierto modo, es un tipo de crematónimo. Sobre todo ahora las bandas que tienen su tienda en línea, entonces también se convierten en un apotecónimo virtual, que esa es otra cosa, ¿no? También que habría que explorar, ¿no? Los centros comerciales, ¿no? Como Harrods o el Palacio de Hierro, y los nombres de lugares y de persona como marca, o sea, comparte un Picasso o cuánto cuesta un Van Gogh o este tipo de cosas, ¿no? Y la misma obra de arte, hablar del Guernica, de la Pietà, del David, ¿no? Y nombramos a estos edificios, ¿no? Como el Turning Torso, en la obra de Santiago Calatrava, con la Mona Lisa, la obra de Phantom of the Opera, las sinfonías de Bach, la Noche Estrellada, la Estatua de la Libertad, el David, el Grito, la Persistencia de la Memoria. Todo tiene nombre, ¿no? Al final de cuentas, todo tiene nombre. Si nos vamos con los nombres de bandas, ya haciendo un paréntesis, son ideónimos, o sea, realmente tienen que ver con una ideología en específico. Y entonces vamos a tener ciertas estructuras lingüísticas muy interesantes, porque hay unas bandas que se empezaron a nombrar como un colectivo. The Crickets, The Shadow, The Yardbirds, o esto tuvo en auge en los 60s, ¿no? Pero a partir de los 70s empezaron a haber otras bandas con nombres mucho más curiosos, ¿no? Como Humble Pie o como Muppet, Procol Harum, Pearl Jam, ¿no? En los 90s. Algunos tomaron nombres propios, ¿no? Como The Ivy League, que se refería a las universidades top de los Estados Unidos, que se hacían llamar The Ivy League. Amen Corner o Jethro Tull, que retoma el nombre del inventor del arado, ¿no? O una banda que se llama así completamente H.P. Lovecraft, ¿no? Y que toda su obra está centrada en hablar sobre la obra de Lovecraft, no solo la musical, o Isildur's Vein, que está tomada de El Señor de los Anillos, o esta combinación que me parece también bastante interesante, aunque a algunos les parezca grotesca, con Marilyn Manson y todos los miembros, ¿no? Que originalmente se hacían llamar Marilyn Manson and Spooky Kids, el nombre de una modelo y de un asesino serial y juntarlos, ¿no? Entonces el de Marilyn Monroe y Charles Manson, fusionarse, y los 5 miembros de la banda se nombraron así, se autonombraron así, y así se llama la banda, ¿no? Las bandas de metal tienen una característica muy interesante también, que es el de utilizar muchos sustantivos negativos, adjetivos, sustantivos y verbos negativos, ¿no? Con cuestiones de oscuridad.
lo cual es curioso porque incluso van desde una palabra como Immortal hasta esta frase de Between the Buried and Me, ¿no? Así se llama la banda, con una frase completa, ¿no? Las bandas del género progresivo tienen que ver más con elementos culturales exóticos, ¿no? Místicos, como estos, ¿no? Chaos Code, Chacmo, The Chase Sunset. Vemos estas bandas, por ejemplo, en español, ¿no? Y incluso la cuestión grupera, ¿no? En México, que también se hacen llamar como colectivo, ¿no? Bueno, entonces, continúo. El término apotecónimo no es ni una marca, salvo cuando la tienda se convierte en algo famoso, algo que termina por influir en otros contextos, ¿no? No es un topónimo, pero tampoco es un objeto, entonces está en ese punto intermedio. Entonces, yo lo que hice en Ixtahuaca fue recopilar desde un contexto o en una metodología a la que se domina como bottom-up, el recopilar todos los textos que tenían que ver con carteles, señaléticas, inscripciones, pero yo solamente me centré en los rótulos de las tiendas. Sí, esos son algunos de los espacios que analicé. Entonces yo voy al consultorio dental, por lo general los consultores no tienen nombre, pero hay una dulcería Crumón, que una vez entrevistando a las personas resulta que es una fusión entre Cruz y Mondragón. Los abarrotes Vaz son las iniciales de todos los miembros de la familia. El objetivo, pues, es describir la vitalidad lingüística en el paisaje urbano ixtahuaquense, ver sobre todo estos elementos como la representación lingüística, los fenómenos de interferencia, fenómenos morfosintácticos presentes en nuestros crematónimos, específicamente los apotecónimos. Esos son 3. Para ver representados, o básicamente cuáles son las lenguas y los elementos morfosintácticos, los fenómenos morfosintácticos, ¿no? Ese es mi lugar de trabajo. Empecé con esta calle y después con la calle principal, 2 calles principales de Ixtlahuaca, la calle José María Morelos y el Boulevard Gustavo Vaz Prada, y después la zona rural para contrastar esta zona que va de Ixtlahuaca y Rayón hacia San Felipe del Progreso, hacia el norte del estado. Y bueno, hubo un corte ahí, que es ahí donde vivo. Por cuestiones de pandemia no pude salir porque había que salir caminando, ¿no? En realidad puede hacerlo uno en el coche, grabando, pero lo mejor es ir caminando, ¿no? Porque si te sale un negocio que parece 7 de ida y vuelta, en realidad son 34 los que habría que recorrer hasta donde termina la ruta, más las calles. Y bueno, estos son los resultados que yo encontré con la variedad léxica. Hay muchos que son desconocidos en cuanto a nombre que están utilizando porque no lo usan, no utilizan el nombre. Esa es la clasificación que yo hice en cuanto a nombres propios. El nombre propio, llámese nombre de pila, porque esto incluye el apellido, el apodo, etc. Entonces, cuanto a nombres propios, están copiados tal cual para poder darnos cuenta de cómo se usa el lenguaje, ¿no? Entonces, tengo nombres como América, tal cual, sin acento, con minúscula, o algunos negocios que manejan una doble tipografía, ¿no? En minúscula, mayúscula. Y entonces vamos a encontrar una Chava, unos regalos Colima, Estefanía López, los mármoles Santana. Hay sustantivos que describen también el espacio. Hay mezclas que también están llamadas como palabras formato, como Maffer, que son fusiones como Mario y Fernanda, ¿no? María Fernanda. Marplay, de las cuales hablaba hace un rato, Médica Ixtahuaca, esta es una marca, en realidad, Nitromex, una marca de fertilizantes, Optimundo y extranjerismos como Housecake o Cars, que es un autolavado. Bueno, si vamos a extranjerismos, yo encontré estos que se llaman Motocar o la Zona Biker, Stop, Ripster, que es una tienda de tatuajes, ¿no? Un lugar de tatuajes.
y que pues principalmente obedece a cuestiones migratorias, ¿no? El llamar a tu carnicería como meat house le da una especie de estatus. La persona que lo utiliza busca un estatus diferente o tal vez tratar de llegar a una audiencia, a una clientela mucho más, de clase mucho más alta, ¿no? O eso es lo que pretenden. O sea, que yo le ponga mi estética nail design en vez de se ponen uñas, ¿no? O uñas nada más, a que yo llame a mi estética Reyes, a que le ponga Beauty Queen Studio, ¿no? Intenta decir algo más, mucho más allá. La estructura de los nombres desde el punto de vista y morfológico, hablaríamos de estas derivaciones, ¿no? Hay una tienda de refrescos que se llama La Chesquería, ¿no? Tal cual. Entonces, esta creación léxica también es interesante porque vamos a ver pues cómo están utilizando el lenguaje los usuarios, ¿no? Entonces vemos esas combinaciones adjetivo-sustantivo, sustantivo-sustantivo, adjetivo-nombre propio, etcétera, ¿no? Y en términos onomásticos veríamos estos, los hipocorísticos que encontramos dos veces Leo, Lili, Lisha, que es la versión hispanizada de cómo se dice Alicia en Mazahua, ¿no? Como la gente en Mazahua, que es la lengua indígena que se habla acá, porque por lo general sería Licha, ¿no? La doctora Lucila me diría que es Licha, pero en el Mazahua de acá no existe la che, sino una X que suena como la sibilante, ¿no? Lisha, que se escribe con una X, pero las personas seguramente no conocen la ortografía y la escritura del Mazahua y la escribe de esta manera, ¿no? Tenemos a Laurita como un diminutivo, apellidos, que esto es en cierto modo como la proyección familiar del negocio, ¿no? O sea, nuestro nombre proyectado en el negocio. Vemos agiónimos, una farmacia San Carlos, una funeraria San Francisco, helado San Isidro, una llantera San Ildefonso, que en realidad se refieren al lugar en el que están, pero son nombres de santos, ¿no? Marcas, pues son los distribuidores de Telcel, de Nitromex, de Unifón, etcétera, ¿no? Apodos, ¿no? Por lo general, lo que es bien curioso es que los apodos, por lo general, están dados a los talleres mecánicos. Entonces tengo al Papichulo Corner, que es un autolavado, el Gallo, el Güero, el Monstruo, el Pariente, son talleres mecánicos. Solo el Chingón, que es una taquería, ¿no? Nombres de pila, ¿no? Tal cual, así aparecen. Topónimos que se refieren al lugar en el cual está ubicado el espacio, que es la diferencia entre el agiónimo, y urbanónimos, que es el otro término que en algún momento estaré también abordando, que es como se llaman a los espacios que representan a elementos urbanos, como las escuelas, los parques y edificios públicos, ¿no? En eventos representativos. Aquí yo tengo una tienda que vende azulejos que se llama El Puente, que es un puente famoso, muy grande, que divide es un cruce con la autopista Toluca-Tlacomulco, ¿no? Y bueno, creo que con esto estaría cerrando. Lo que sigue es el de las bandas, pero eso sí ya es un tema para ojalá para otra ocasión, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la cuestión aplicada de los nombres, ¿no? Del estudio del apotecónimo. Y bueno, pues ya nada más para terminar, incluiría esto de la terminología que les decía hace un rato. ¿Dónde entra esto de la zoonimia, la fitonimia y la astronimia, ¿no? Que son otros candidatos de crematonimia, sobre todo porque o cómo entrarían, ¿no? O sea, serían una especie de fusión entre la lingüística y la onomástica, porque serían deonomásticos los nombres de las plantas, ¿no? Tanto como apodo como nombre propio, ¿no? El nombre en honor a una persona se le nombra así a una planta o se le nombra a un animal. Y esta idea loca que tienen los gringos de venderte una estrella, ¿no? Es decir, yo quiero comprar esa estrella para ponerle nombre y paga uno y entonces tiene un certificado de que esa estrella se llama Miguel Reyes, ¿no? Que también, o sea, esta cuestión comercial, ¿no? Hay otros elementos que están entre
en interdisciplina, como el de nombrar a los huracanes, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver ni con una cuestión ni toponímica, ni crematonímica, sino más bien meteorológica, pero el nombre propio, ¿no? El antropónimo es el que entra ahí, ¿no? Y bueno, pues con esto cierro, creo que justo a tiempo. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Miguel. Son muchos términos, muchos temas que investigar, sobre todo aquí bueno, a mí me llama la atención que aparezca Colima por allá, siendo así Colima tan pequeñito. Prácticamente de estos estudios no tenemos mucho por acá, entonces a mí me parecía también súper importante para los alumnos de lingüística y en general también algunos profesores de por acá, conocer estos temas, acercarnos un poquito más, invitarlos también en todo caso luego a las cuestiones de onomástica que hemos estado trabajando en grupo para aprovechar, porque bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer acá y ahora viendo tu trabajo, veo que es un mundo que tenemos abierto para investigar. Igual acá somos poquitos, puse en el chat si alguien quería poner alguna pregunta, no veo preguntas por ahí, son las 11:02. Si alguien tuviera alguna pregunta, igual la puede hacer llegar después, alguna pregunta, algún comentario. Y entonces, si no hay ninguna, igual la felicitación, el agradecimiento de parte de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, particularmente de la facultad, por participar en nuestra semana Falcom, que estamos celebrando 42 años de la fundación de la facultad. Y entonces me corresponde dejar compartir mi... Ok. Vanessa... aquí tenemos una pregunta de Vanessa Salazar que dice, bueno, ahí está en el chat, que ¿qué te llevó a estudiar lo que hoy nos compartes? Bueno, creo que muchos de los temas que uno elige son por cuestiones personales, pero yo podría empezar que la chispa del estudio de onomástica se debe a la doctora Yolanda López de la Universidad Nacional, que yo la conocí en 2015 en la en la Autónoma de Chiapas. Me regaló su libro y dije, esto de la onomástica me parece súper interesante. Y empecé a investigar un poco más sobre el tema. Vi que ya hay gente interesada en la onomástica, en la socionomástica, en la antroponomástica aquí en México, en la toponomástica, pero esta tercera rama definitivamente no hay. Y a mí me llamaba mucho la atención ver por qué le pusiste ese nombre a tu negocio, por qué le pusiste incluso a los coches, ¿no? Que alguien le pone así como mi pequeña paloma, le ponen a su camioneta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué te motiva a eso? ¿Cuál es el background, ¿no? El antecedente de nombrar a un objeto de esta manera, ¿no? Entonces, al ver que existe toda esta variedad, pues empecé a desviarme un poquito más de la antroponomástica, que fue con lo que empecé, y empezar a proponer el estudio de este concepto en México, ¿no? De la crematonimia. Me llevó a proponerlo como tema doctoral. Afortunadamente fue aceptado y ahora estoy trabajando con esta rama aquí en México, ¿no? Pues, tratando de aportar algo a estos estudios que solamente se hacen en Polonia, ¿no? Con el doctor Artur Galkowski en Polonia y en República Checa. Digo, bueno, pues vamos a empezar a explorar qué se puede hacer en México, ¿no? Creo que es eso, más bien una motivación personal, pero siempre voy a recordar la chispa de la doctora López, porque yo estudiaba análisis del discurso y terminé ahora siendo onomástica. Para cerrar, igual repitiendo, muchísimas gracias por la participación. Espero que a partir de esto surjan más interés de parte de los compañeros, de parte de los estudiantes para hacer estudios acerca de todos estos términos.
Entonces, agradecerte de nuevo. Muchísimas gracias por la participación. Te digo, se abre un universo de posibilidades en cuanto a estudios onomásticos y con todas estas distintas opciones de participar. Gracias también a los demás que participaron.